Al mago Sánchez se le están acabando los conejos que sacar de la chistera. Incluso el diario El País le pide que se vaya. Veámoslo. El apoyo social al Partido Socialista Obrero Español, encabezado en estos momentos por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, es cada vez más frágil. Esto es algo que con mucha claridad pudimos comprobar en las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, donde el Partido Socialista, fuerza hegemónica desde el inicio de la democracia, se derrumbó y pasó a tener que pelear la segunda plaza con Vox, en lugar de disputarle la primera plaza al PP, y es algo que previsiblemente volveremos a ver en este año 2026 en las distintas citas electorales que ya están convocadas o que inevitablemente se van a convocar. Me estoy refiriendo a las elecciones autonómicas de Aragón, a las de Castilla y León y sobre todo a las de Andalucía. Y que el clima social está girando cada vez más hacia el antisanchismo es algo que ni siquiera los más acérrimos defensores de Pedro Sánchez son capaces de ocultar. A buen seguro todavía habrá personas que le susurran al oído a Pedro Sánchez que no hay ningún problema, que el horizonte está totalmente despejado, aun cuando el barco ya se esté hundiendo y las ratas hayan empezado a abandonarlo. Pero dejando de lado estos supuestos excepcionales, como digo, incluso las personas que durante más tiempo han apoyado más militantemente a Pedro Sánchez están comenzando a darle la espalda. El caso más reciente y probablemente más escandaloso sea el de la periodista del diario El País, Soledad Gallego Díaz. Puede que a muchos de los que estéis viendo este vídeo tal nombre no os diga demasiado, pero Soledad Gallego Díaz fue la directora del diario El País entre el año 2018 y el año 2020. ¿Y por qué este periodo de tiempo durante el cual Soledad Gallego Díaz ejerció de directora del diario El País resulta tan relevante, tan significativo? Porque Pedro Sánchez accedió a la presidencia del Gobierno de España el 2 de junio del año 2018 y Soledad Gallego Díaz accedió a la dirección del diario El País el 8 de junio del año 2018, es decir, menos de una semana después de que Sánchez conquistara, mediante moción de censura, la presidencia del Gobierno de España. ¿Y por qué? Pues porque el anterior director del diario El País, Antonio Caño, había sido un firme crítico desde la izquierda, desde la dirección del diario El País, de la Secretaría General que había ejercido hasta ese momento Pedro Sánchez. Podemos decir, por tanto, que Antonio Caño era una persona de izquierdas antisanchista. Y claro, al llegar al poder Pedro Sánchez, el diario quería congraciarse con él. ¿Cómo se congració con él? Cortándole la cabeza a Antonio Caño y colocando al frente del diario El País a una sanchista militante como Soledad Gallego Díaz. Fue esta persona la que se encargó de purgar del diario El País a todos aquellos periodistas que hubieran hecho gala previamente de antisanchismo, dejando por tanto un reducto de fanáticos seguidores del programa de gobierno de Pedro Sánchez. Pues bien, esta persona, Soledad Gallego Díaz, que fue en el año 2018 la encargada de pilotar el giro prosanchista del diario El País, es la que ayer, Día de los Santos Inocentes, pero mucho me temo para Pedro Sánchez que no se trataba de una inocentada, publicó una columna en el diario El País reclamando que Sánchez no volviera a ser el candidato del PSOE. Atención, título de la columna: Sánchez no debería volver a ser candidato. Y la clave del artículo, porque todo lo demás es hojarasca, la encontramos en los dos primeros párrafos. Es difícil negar que en los últimos tiempos los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, están desarrollando políticas de crispación y falta absoluta de diálogo que provocan el crecimiento electoral del partido más populista. Sin necesidad de explicar un posible programa, Vox está consiguiendo un incremento notable de votos, no lo suficiente como para poder gobernar en solitario, pero sí para dejar claro al PP que no tendrá mayoría parlamentaria sin su ayuda. Por su parte, Pedro Sánchez aguantará en el cargo el tiempo que aguante e intentará llegar a la nueva convocatoria de elecciones presentando una hoja de resultados económico-sociales que pueda resultar atractiva para un sector de la población, pensionistas incluidos. Traducción de este primer párrafo: alerta roja, Vox está creciendo mucho en votos y cada vez está más claro
que una coalición PP-Vox va a conseguir desalojar por entero a la izquierda del poder. Y ello aun cuando la izquierda ha gastado mucho dinero de todos los contribuyentes en alimentar las pensiones públicas para así asegurarse el voto de los pensionistas. Pero parece que con eso no va a ser suficiente. Y lanzada esta alerta roja, en el siguiente párrafo encontramos la cabriola con la que Soledad Gallego Díaz intenta salvar los muebles del poder para la izquierda. Pero diga lo que diga Sánchez, en estos momentos es muy difícil que el presidente del gobierno renueve su candidatura personal. Es cierto que el PSOE no tiene ningún candidato mejor, pero las ventajas que pueda presentar Sánchez no son comparables con el rechazo visceral que provoca en sectores que no están dispuestos a valorar siquiera su candidatura. Lo esperable es que, cuando se decida a convocar las elecciones, Sánchez indique a su partido un nuevo candidato, a ser posible una mujer, con una imagen más cercana a una posible vía de diálogo. En este segundo párrafo hay dos mensajes clave. El primero es que Pedro Sánchez ha dejado de ser un activo para el Partido Socialista y se ha convertido en un pasivo. Más que sumar, resta. Y no resta porque esté bloqueando dentro del PSOE a otros candidatos que brillarían más que él. Resta porque prácticamente cualquier otra persona que coloques al frente del PSOE, que presentes como candidato o candidata a la presidencia del gobierno, movilizaría menos el voto anti-PSOE que el propio Pedro Sánchez. Por tanto, Soledad Gallego Díaz está diciendo: hemos de desmovilizar a la derecha, que está muy envalentonada y con muchas ganas de desalojar a Pedro Sánchez, haciendo que sea Pedro Sánchez el que se desaloje a sí mismo. A ver si de esa manera no tanta gente del PP y sobre todo de Vox acude a votar a las urnas. Y el segundo mensaje, tan o más relevante que este, es que el sucesor o la sucesora, porque Soledad Gallego Díaz apuesta por una mujer, el sucesor o la sucesora de Pedro Sánchez debería ser una persona más abierta al diálogo con el PP. ¿Y por qué Soledad Gallego Díaz está pidiendo una candidatura dialoguista con el PP? Cuando además ella misma reconoce que la estrategia de confrontación y de crispación de Pedro Sánchez le ha sido muy rentable electoralmente. Pues porque Soledad Gallego Díaz ya da prácticamente por perdidas las elecciones para el PSOE. Y la jugada que pretende que haga el PSOE es otra distinta. No conservar la presidencia del gobierno de España, que parece que se va a perder sí o sí, salvo catástrofe sobrevenida en la derecha, sino intentar excluir a Vox de la Moncloa. Es decir, Soledad Gallego Díaz está apostando por un candidato del PSOE dialoguista con el PP para que el PP pueda gobernar con la abstención o incluso con el apoyo del PSOE, excluyendo, obviamente, de la ecuación a Vox. Y para esto último, claro, también es imprescindible que Pedro Sánchez desaparezca de la política activa, porque Pedro Sánchez ha construido su identidad política a través de la ruptura radical de cualquier negociación o entendimiento con el PP. Recordemos aquello de no es no, para oponerse a votar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno de España para desatascar el bloqueo político en el que llevaba sumido el país desde el año 2015. Pedro Sánchez, como expresidente del gobierno de España y como político radicalmente contrario a pactar con la derecha, sería imposible que desde el Congreso resultante de unas nuevas elecciones aceptara votar a Alberto Núñez Feijóo, presidente del gobierno, para que su presidencia no dependiera del voto de Vox. Y por eso, para que Feijóo no sea rehén de Vox, para que Feijóo tenga la alternativa de la gran coalición, Soledad Gallego Díaz también está reclamando a Pedro Sánchez que se vaya. Y es que, claro, bien sabemos que el PP en solitario, no digamos ya el PP con el apoyo del PSOE, jamás derogaría de verdad el sanchismo, es decir, toda la estructura institucional y jurídica que ha levantado durante los últimos años Pedro Sánchez en España. Al contrario, lo que haría Feijóo sería consolidarla, generaría la falsa apariencia de que la ha derogado, de que la ha modificado radicalmente, cuando dejaría todo exactamente como está,
cambiándole el nombre, cambiándole el color, cambiándole las apariencias y por tanto tratando de construir un consenso nacional PSOE-PP alrededor de ello. Y eso, claro, es lo que les gustaría que sucediera a los intelectuales orgánicos o periodísticos del PSOE. Que el PSOE abandone el poder, pero el poder no abandone al PSOE. Que toda la obra política del PSOE se mantenga en pie bajo un gobierno del PP que la consolide, básicamente lo que hizo Mariano Rajoy con el zapaterismo. Y claro, si la perspectiva de ganar las próximas elecciones generales es algo cada vez más alejado, la estrategia que se empieza a pergeñar desde las esferas intelectuales y periodísticas que rodean al PSOE es: carguémonos a Pedro Sánchez, que este señor se vaya, coloquemos a alguien al frente del PSOE que no esté mancillado hasta el momento por la crispación y que tienda puentes con el PP para ofrecerle, de facto o de jure, una gran coalición en la que no entre, claro, Vox, que sí pretendería derogar muchos de los elementos del sanchismo. Veremos si esta jugada les termina saliendo bien a los intelectuales orgánicos del PSOE, porque obviamente dentro del partido y dentro de las filas sanchistas opondrán resistencia. Pedro Sánchez no va a querer marcharse, o si se marcha querrá dejarlo todo atado y bien atado en su favor. Pero sea como fuere, este tipo de columnas, como la de Soledad Gallego Díaz, otrora abanderada del sanchismo periodístico en España, resulta muy significativo de que ya están empezando a doblar las campanas por Pedro Sánchez, de que el ocaso del presidente del gobierno de España ya está llegando y es cada vez más irreversible.